Alumnos, buenos días, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos y vamos a seguir aprendiendo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del verbo. ¿Qué conocemos por el verbo? ¿Qué es el verbo para nosotros? Para definir al verbo, yo voy a guiarme siempre de los tres criterios: el morfológico, el semántico y el sintáctico. Vayamos primero al criterio morfológico. Enseñarte estas dos palabras, ya no, porque ya lo conocemos. Pero sí debemos decir que el verbo es una categoría gramatical. ¿Ya? El verbo tiene una categoría, un nivel. Esta categoría es variable. Cuando dice que es variable es porque cambia. Quiere decir que el verbo cambia, varía según su conjugación. Pero también me dice que el verbo es independiente. ¿Qué es independiente? ¿Cuándo uno se hace independiente? A ver, yo puedo decir que soy una persona independiente porque me valgo por mí mismo, por mi trabajo, por lo que he estudiado y puedo mantener a mi familia. Mi hijo es una persona dependiente porque si yo no lo amparo, si yo no lo ayudo, se perjudica. Él no puede valerse por sí mismo. Por tanto, es una persona dependiente. Pero aquí me dice que el verbo es independiente, o sea, no depende ni del sujeto, ni del predicado, no depende del sustantivo, del adjetivo, del adverbio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un solo verbo, por sí solo, puede ser oración, pero lo veremos en clases que vendrán a continuación. Vamos ahora al criterio semántico. Cuando hablamos del criterio semántico, ya te dije, debemos recordar su categoría. Y el verbo es una categoría que expresa estado, acción, existencia, pasión. Estado, acción, existencia y pasión. ¿De quién? De los seres en general. Quiere decir que los seres realizan acciones, existen, sentimientos, tienen momentos, estados. Y por último, podemos decir que en el criterio sintáctico, el verbo es una categoría que cumple la función de núcleo del predicado. El verbo siempre va a ser núcleo del predicado. Siempre. También podemos decir que va a ser núcleo del sintagma verbal, pero ya te dije, son temas que vendrán a continuación. Por ahora diremos que es una categoría que cumple la función de núcleo del predicado. Sabiendo ya la definición del verbo, ahora vamos a su estructura. Cuando nosotros hablamos de la estructura, regresamos al análisis morfológico. ¿Ya? ¿Qué te dije que era? Variable. Entonces, según la estructura, nosotros regresamos al análisis morfológico y diremos que el verbo se divide en lexema o raíz
y desinencia. ¿Qué es el lexema o raíz? ¿Qué es? También debemos recordar que el lexema o raíz es el elemento irreductible que no se puede eliminar. En otras palabras, el lexema o la raíz del verbo es un elemento invariable. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque luego aprenderemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Y ahí va a cambiar un poco. Pero como esencia, el verbo, que es un elemento irreductible, no cambia. Seguimos. La otra parte del verbo es llamada desinencia. Esta desinencia es un morfema flexivo, no derivativo. Flexivo. ¿Qué es flexivo? Movible, cambiable. Este elemento, ¿ya? La desinencia dice que es el elemento que se agrega a la raíz. Quiere decir que si yo tengo aquí la raíz del verbo, yo voy a agregar la desinencia. Elemento que se agrega a la raíz cuando se conjuga al verbo. Elemento que se agrega a la raíz cuando se conjuga el verbo. Este elemento expresa los accidentes gramaticales del verbo. Este elemento expresa los accidentes gramaticales del verbo. Número, tiempo, persona y modo. Observa. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí el verbo comprábamos. Lo primero que voy a hacer es separar el lexema y raíz. Cuando tú quieres separar el lexema del morfema flexivo o de la desinencia, lleva al verbo siempre al infinitivo. Siempre. Observa. Comprábamos. Yo voy a hacer así. Esto es la raíz y esto será la desinencia. Quiero que observes un poquito más. Ya sabemos cuál es la raíz. Mira, raíz, estos quienes vienen a ser la desinencia, porque es el elemento que se le agrega a la raíz en la conjugación. A ver,
Y dice que estos elementos que hacen expresan los accidentes gramaticales del verbo. Número, tiempo, persona, modo. Número. Como yo digo, a ver, compraban. Ellos compraban. ¿Qué número es? Plural. ¿Qué más? ¿Qué pide? Tiempo. Compraban. ¿Qué tiempo? Pasado. ¿Qué más pide? Persona. Tercera. ¿Qué más pide? Modo. Modo indicativo. Estos tres tienen modo indicativo. Tú compraste. Plural, no. Singular. ¿Qué más? ¿Qué pide? Tiempo. Tú compraste. Pasado. ¿Qué más? Tú, segunda. ¿Qué más? Modo, ya dije, indicativo. Comprarán. Ellos. Ellos. Plural. ¿Qué más? ¿Qué pide? Tiempo. Futuro. Persona. Tercera. Modo indicativo. Esa es la forma que nosotros aprendemos el verbo. ¿Qué te dije? Estos elementos que van a marcar, van a expresar los accidentes gramaticales del verbo. Espero hayas comprendido esta clase. Voy a dejarte un ejercicio para que refuerces tu aprendizaje. Nos vemos pronto.